Amén. Vamos a continuar este tema que es tan vital para nosotros. Vital, ya lo dijimos la semana pasada, la santificación, porque es ese proceso que tenemos que cumplirlo y donde, si bien es cierto, es la obra de Dios, pero donde nosotros cooperamos con Dios. Si buscan en Romanos, capítulo 8, lo vamos a tomar como referencia porque casi todo el Nuevo Testamento nos habla de nuestra santificación. Y partimos del 11, ¿verdad? Hasta el 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, y está con mayúscula, quiere decir el Espíritu de Dios, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Es esa vida profunda del Espíritu que necesitamos entender, comprender y desarrollar, para deleitarnos primeramente en tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Padre. En medio de las circunstancias duras, difíciles, tormentas, tempestades, huracanes, enfermedades, dolor, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento abunda en aquellos que esperamos en ti y confiamos en ti. Dios, ayúdanos, háblanos esta noche. Toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios, Señor. Necesito tu presencia de una manera poderosa en esta noche para ayudarme a mí, ayudar a mis hermanos a romper ligaduras, ataduras, prejuicios, limitaciones y podamos entender, Señor, que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. Acá claramente el libro de Romanos nos está diciendo, ¿verdad?, que hay una nueva vida en nosotros. Pero esa nueva vida no es tan fácil hacerlo visible. Hay cosas que nosotros anhelamos y deseamos, ¿verdad? Porque dice, como aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora ahora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales, ¿no? O sea, esa misma vida que operó en Cristo, por la promesa, también va a operar en nosotros. ¿Cuántos lo esperamos? ¿Cuántos lo creemos? Es algo tremendo, ¿no? Es algo de verdad que me pareció una buena apertura para esta noche. Pero hay algo que a veces no nos permite disfrutar de este proceso, porque hemos dicho que la santificación tiene estas etapas, que es instantánea, en el momento que Dios la produce por medio de la justificación que obtenemos
solo por gracia, por ese favor inmerecido que el Señor hace en nosotros, pero al mismo tiempo que es un proceso, que una vez iniciada nuestra vida en Dios, nuestra vida espiritual, ya no solamente es Dios obrando en nosotros, sino nosotros colaborando con Él para que esto se haga visible. Amén. Y acá dice claramente, ¿no?, que Dios es el que va a vivificar nuestros cuerpos mortales, pero nosotros hemos adquirido una deuda. ¿Qué dice el verso 12, 8:12? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino que no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a ella, porque si vivimos conforme a ella, vamos a morir. Mas si por el Espíritu, y eso quiero que subrayen, si por el Espíritu hacéis morir. Ojo, ¿por qué no dice el Espíritu va a hacer morir? Sino, ¿qué cosa dice? Que si el Espíritu está morando en nosotros, nosotros vamos a hacer morir. Y ahí entra, ¿no?, es esa responsabilidad que tú y yo tenemos en el proceso de nuestra santificación. Que si bien es cierto, somos santificados por medio de la obra de Cristo, somos justificados por medio de la obra de Cristo, y eso es así. Somos regenerados, tenemos nueva vida en el Espíritu, pero hay algo. El proceso de nuestra santificación es la etapa más larga en nuestra vida de creyentes. Porque comienza en nuestra regeneración, ¿y cuándo termina? En la glorificación. Y la glorificación va a ser cuando Cristo vuelva, cuando Él regrese. Nosotros vamos a cerrar nuestros ojos en fe y en confianza de que la obra ha sido hecha, ha agradado al Padre y que nosotros hemos colaborado con Él, hemos sido deudores, como dice el apóstol Pablo, y hemos vivido en el temor y en la santidad de la verdad. Y hemos hecho todos los días morir las obras de la carne en nosotros. Se ponen un poco tristes. ¿Están haciendo morir todos los días las obras de la carne en ustedes o no? Porque manifiestas, dice Gálatas, que son las obras de la carne, ¿no es cierto? Manifiestas. Las obras de la carne son conocidísimas. Si no, léanlo, está en Gálatas. Pero también son manifiesto las obras del Espíritu. Ya que nuestra santificación, y eso lo vimos la semana pasada, y ahí es donde comenzó nuestra clase, y vamos a continuar esta noche, que la obra de santificación, hay una parte donde la Trinidad completa participa. Primero el Padre, que envía al Hijo, ¿verdad?, para que nos santifique por completo, porque y usamos, ¿qué pasaje usamos? A ver, ¿quién me lo dice? 1 Tesalonicenses 5, ¿qué más? 23, 24. Todos se acordaban, qué bueno. Y el mismo Dios, ¿se dan cuenta dónde nace nuestra santificación? En Dios. Nuestra santificación nace en Dios. Os santifique por completo. Entonces, de repente, hermanos, nosotros somos conscientes que somos hijos de Dios y ahora hemos pasado a ser parte de la familia de Dios, nos congregamos, nos reunimos, pero ¿cómo está nuestra vida de oración, por ejemplo? ¿Cómo está nuestro estudio de la palabra? Porque es por completo. Cuando dice por completo, está hablando del ser integral. Y usted ahora es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo su ser tiene que ser santificado por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. O sea, que no haya nada que se tenga que reprochar ahí. Pero la verdad es que cuando nosotros nos miramos, al menos yo cuando me miro, ustedes de repente son más santos que yo,
pero en mí hay muchas cosas que yo misma me reprocho y que digo que a esta altura de mi vida como creyente ya no debía tener. Y como dice la Escritura, me arrepiento en polvo y ceniza y digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Quita esto de mí. Pero descanso en que el que comenzó la buena obra está trabajando, está obrando. Entonces, no soy todavía lo que debo ser, pero ahí me mantengo y deposito mi confianza en que Dios está obrando. Amén. Ahí deposito mi confianza en que Dios está obrando. ¿Y qué hago yo? Ya como Dios está obrando, ¿me cruzo de brazos? No, oro, medito, estudio la palabra, adoro, alabo, comparto. Porque si no, ¿cómo va a obrar el Señor? Entonces, eso es bien importante. Entonces, el proceso de la santificación va a ser el proceso que va a comprender toda nuestra vida como creyente. Ay, hermana, pero yo he estado dándole a la santificación casi 2 años. Toda tu vida va a ser la santificación. Porque cada día de tu vida debe ser mejor de lo que fuiste ayer. Hoy debe ser más santo que ayer. Menos que mañana. ¿Amén? Hoy eres más santo que ayer, pero eres menos que mañana, porque mañana debes mejorar en algo más. Miren, estaba pensando en un ejemplo, ¿no? Y ustedes en estos días han visto que me he puesto a pintar mi casa. Ya. Entonces, yo hablé con el maestro constructor, Bob Constructor. Entonces le digo, hermano, quiero pintar mi fachada. Una fachadita de 5 metros de frente, ya el primer piso y el segundo. Pero cuando ya dije que le iba a pintar, me di cuenta que si no pintaba las rejas esas que tengo arriba en mi segundo piso, y si no pintaba las ventanas, iba a ser una pared bonita con unas puertas feas. Entonces ahí me di cuenta, oye, hay que pintar esto también. ¿Cuánto tiempo te tomará? Porque él me había dicho 4 días. Me dijo, no, por lo menos 2 semanas, porque hay que rascar ese fierro, Ay, mis plantitas. Yo sufría más por mis plantitas, porque las tenía que meter adentro de mi casa porque casi todas las tengo en macetas. O sea, saben que amo las plantas, ¿no? Dije, no. Después que lo pensé, dije, ya pues, hagámoslo. Entonces todos los días yo iba mirando la obra, el trabajo, pero de pronto, cuando ya pasó 1 semana, le digo, oye, yo no creo que termines, te has demorado bastante. No, me dices que tuve que darle una capa de anticorrosivo y luego tuve que darle la pintura blanca y había que hacerlo con brocha porque, bueno, ya me dio una serie de explicaciones. Y además, hermana, hay que sacar las macetas, poner las macetas, hay que sacar las cajas, volver a ponerlas. Y me doy cuenta que hay muchas cosas que tiene que botar, porque fíjese a ver qué cosa sirve, qué cosa no sirve, y de su balcón, que uno va amontonando, ¿no? Así tenemos muchas cosas en nuestra vida que vamos amontonando, que no nos damos cuenta y las hemos acumulado. Y cuando te inicia el trabajo, te das cuenta que no era solamente pintar, que no era solamente lijar, que había que sacar esto, que había que poner aquello, que falta material para aquí, que falta material para allá. No, y que el cielo raso y que eso no tiene focos. ¿Pasará corriente? ¿No pasará corriente? Cuando me vine a dar cuenta ya estoy en la 3ª semana. Y entonces el Señor me dijo, así es. Yo los voy limpiando y va apareciendo un montón de cosas que tú has acumulado en esta vida. Y ahí entendí mejor lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? Cuando queremos nosotros ser santos. Despojémonos de todo el peso que nos asedia. Porque tenemos muchas cosas, hermanos, que son un lastre en nuestra vida. Y en ese proceso de santificación, no te preocupes, porque a medida que Dios va haciendo la obra, va encontrando cosas y cosas y cosas y cosas que tiene que ir sacando de tu vida. Y tú no te das cuenta, pero uy, ¿y esto qué hace acá? ¿Y esto cómo se formó ahí? Y conversaba ayer con una hermana que vino a visitarme, que me bendijo, miren, me trajo mi casaquita. La hermana Beatriz Beltrán. Ella ha sido miembro de esta iglesia cuando se fundó acá. Y siempre que viene de Estados Unidos, pues siempre le gusta visitar el hogar, visitarnos como quienes fuimos sus pastores, ¿no? Cuando comenzó en su juventud. Y ella me dice, hermana,
Hay tantas cosas, me dice, que uno tiene que ser sanado. Y que uno no sabe que están ahí. Pero hubo un proceso en una etapa tan difícil de mi vida que Dios me hizo recordar algo que me había pasado aún cuando era niña. Que yo, porque fue algo tan horrible, lo olvidé. Pero que Dios quería ser sanado. Y es así, hermanos, cuando Dios comienza a obrar ese proceso de santidad en nosotros, al principio las cosas grandotas son fáciles de sacar, ¿sí o no? Uy, sacas así, ¿no? Borrachera, ya se va para acá, bota por acá esto. A ver, tal cosa, ya. Y luego viene lo interno. ¿Cómo hemos sido de las cosas que no se ven? De las cosas que de repente no las expresaste, pero las sentiste, de los odios, los rencores, los celos, las envidias, las amarguras, las decepciones, los maltratos, las palabras hirientes. Y dice que nosotros tenemos que perdonar. Entonces, hermanos, Dios obra en nuestra santificación, el Hijo obra en nuestra santificación, porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer, pero al mismo tiempo que produce ese querer y el hacer por su buena voluntad, nosotros también tenemos que participar en ese querer y en ese hacer. ¿Cómo conocemos, verdad, su voluntad? ¿Dónde conocemos su voluntad? En su palabra. Nunca vas a conocer la voluntad de Dios si no lees tu Biblia. Nunca vas a conocer la palabra de Dios si no la estudias. Pero al mismo tiempo, acá descubrimos que Dios, dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que no nos regaló esta salvación desarmados. No es como el papá que regala a su hijo un juguete sin pilas. A nosotros nos dio ¿qué cosa? El Espíritu Santo, para que por medio de su poder podamos vencer aquello que en nuestra carne no podemos. Por eso les leí Romanos, porque si hacemos morir lo carnal, lo terrenal en nosotros por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, entonces podemos avanzar en la obra de santificación. No solo está interesado el Padre, no solo ha intervenido el Hijo, sino también el Espíritu Santo es el instrumento poderoso ahora para cual arquitecto, cual escultor esté labrando la imagen del Hijo en nosotros. El que sabe lo que tú has de ser desde el principio es Dios. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Leímos, me acuerdo, el pasaje de Jeremías que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bien y no de mal. El Señor tiene planes de bienestar para nosotros y no de mal, para darnos un porvenir y una esperanza. Amén. Muchos de nosotros a veces, no, yo no tengo futuro. No, pero Dios sí tiene un porvenir y una esperanza para ti. Dios sí tiene un futuro para ti. Y ese es el plan y ese es el futuro al cual Dios quiere que tú ahora, que Él ha iniciado la buena obra en ti y en mí, de llevarnos a la imagen y semejanza de tu Hijo, que se llama santidad. Santidad significa apartado, consagrado. Lo va a hacer por medio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero tú tienes que ponerle ganas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hermano, si tú no le pones ganas, de nada sirve la obra que Dios pueda haber hecho, porque Dios no quiere robot. Si quisiera robot ya los habría fabricado, los habría programado. Pero te ha hecho a su imagen y semejanza y te ha dado voluntad. Para que tu voluntad, así como Él puso su vida sin esperar nada de que tú hicieras por Él. Dice que Dios nos ha amado tanto que no ha escatimado a su Hijo. O sea, todo el tiempo Dios ha sido una demostración de amor, una demostración de amor. Dios no es palabras. No, Dios ha sido hechos. La cruz, la muerte, el sacrificio. Traspasado, herido, vituperado, despojarse de su trono de gloria, hacerse humano semejante a los nuestros.
Lo hizo menor que los ángeles, dice, porque lo hizo humano, a fin de llevar muchos a la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? El propósito de Dios no es que nos quedemos como estamos. El propósito de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu, es que seamos transformados a la imagen del Hijo. Amén. Así que en este proceso dijimos también que ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro ejemplo? El Hijo. El Hijo, aleluya, el Hijo. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fe significa confianza en lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Pero disciplina, esfuerzo y compromiso es tarea y trabajo de cada uno de nosotros. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y Pedro dice, ¿no? Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. No hay opción, no hay opción. La santificación es ponernos en los pies del Maestro. Yo sé que muchos de ustedes lo ponen y a veces en sus, ¿cómo le llaman eso? Sus estados, ¿no? Ponen ahí que está unas huellas y hay alguien que va detrás de esas huellas. Dibujitos buenos, pero no, la Biblia dice que tienes que andar en las pisadas del Maestro. Que tienes que amar como Él amó la palabra, que tienes que orar como Él oró. Dice que Él se pasaba noches enteras en oración, intercediendo por sus discípulos, orando para escogerlos, para llamarlos a la santidad. Primera de Juan 2:6, ese célebre pasaje dice que el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en Dios debe vivir como Él vivió. Así que la transformación y nuestra santificación, hermanos, es una cooperación mutua del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo nuestro ser sea presentado santo. Dice 1 Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios para Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados, para ser obedientes, para ser transformados. Sin santidad, repítetelo todos los días, porque la tentación viene todos los días. Todos los días viene la tentación, hermanos. Y tienes que entender que es una santificación no solo para irte al cielo, es una santificación por completo, es espíritu, alma y cuerpo. Es por completo, espíritu, alma y cuerpo. Es que muchas veces nosotros pensamos que tocar un área nada más de nuestra vida. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué actúa en nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Me gusta ese pensamiento que dice, sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, las situaciones, hermanos, pasan. Las situaciones pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que el mayor santificador, el más interesado en tu santificación, es Dios, es Cristo y el Espíritu Santo. ¿Qué cosa quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros? Quiere llevarnos a tener los frutos que el Hijo tenía. ¿Sabe cuál es el anhelo de Dios? Que tú y yo seamos como Cristo aquí en la tierra. Que cuando hay un enfermo podamos orar por él y se sane. No es que no había leproso que él no tocara y sanara, hermanos. No había vida quebrantada o herida que él no consolara.
No había hambre o escasez que Él no diera de comer. Él es el que pudo multiplicar los panes y los peces. En Él no había hambre, no había escasez, no había dolor, no había tristeza. Por eso dice claramente la Escritura que cuando Él inicia su ministerio, dice, ha venido a dar libertad a los oprimidos, a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y tú y yo, en la medida que crezcamos y maduremos en Dios, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Porque Pedro, Juan y todos los apóstoles, el mismo Pablo, demostraron que eran hijos de Dios con señales y prodigios. Y hasta la canción dice que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y también lo encuentran en la Biblia, vean Hechos, que los traían. Entonces, la demanda de Dios para la santificación no es un hecho de que, ya, es Dios nada más. No, tú tienes que poner tu parte. Hay una parte importante que nosotros tenemos que poner. La parte pasiva es la que confiamos y descansamos en esta obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero la otra parte es la parte activa. ¿Cómo intervengo? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago ahora yo? Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tienes que humillarte, tirarte al piso y decirle: Señor, soy carnal, vendido al pecado, lascivo, todo el tiempo estoy codiciando, estoy mirando lo que no debo mirar. O soy ocioso, o soy glotón. Pero Señor, porque dice que tú tienes que presentarte. Dice, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, anhelando, amén, que Dios comience a iniciar su obra. Que siga podando, que siga sacando, que siga encontrando esas cosas que son estorbo en nuestra vida, que no lo glorifican. Dice Romanos 6:19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad. ¿Te acuerdan cuando estábamos en el mundo? Ay, vamos a la pachanga, vamos a la pollada, ¿no es cierto? Ahí estaba nuestro cuerpito, nuestro ánimo, nuestras emociones. Estaban buscando romance por ahí los aventureros, las aventureras. Así era el mundo, hermanos. Presentábamos nuestros cuerpos. Pero dice, así como presentabais vuestros cuerpos para iniquidad, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la impiedad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria al Señor. Sé que es fuerte, pero es la verdad, hermanos. Tenemos que ser conscientes de llevar nuestra vida al sacrificio, al matadero. Así como antes lo llevábamos a la pachanga, ahora lo tenemos que llevar a la oración, a la lectura bíblica. Ahora llaman ayuno. No, ahora este cuerpo hoy día no come, gordita. Porque tengo que presentar mis cuerpos voluntariamente. Tengo que ser consciente que así como antes era la primera en la fiesta, ahora tengo que ser la primera en el ayuno. ¿Por qué? Porque la palabra dice, eso manda la palabra. Lo que leíamos, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Porque si seguimos en lo mismo, si no somos conscientes que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo tienen que ser santificados, para irme para el cielo vengo al culto y doy mis ofrendas, no, y con mi cuerpo estoy moviéndome en el ritmo cuando tocan en el carro, estamos mal. Porque no puede haber dos mundos en ti, tiene que haber uno solo. O eres de la luz o eres de las tinieblas, pero a los tibios ya saben lo que va a hacer Dios.
Dios quiere que te definas, o eres o no eres. No serás perfecto ahora, todavía tenemos dificultades, pero luchamos contra la carne. Luchamos contra la carne. Ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y decimos: Señor, aquí estamos, santifícame por favor. Todavía tengo esta debilidad, todavía tengo esta tentación, todavía me seduce esto, todavía soy iracundo, todavía soy floja, o todavía soy negligente, todavía hay soberbia, todavía hay orgullo en mí, todavía hay falta de misericordia, porque el Espíritu Santo quiere producir los frutos que hubo en Cristo Jesús: gozo, paz, paciencia, benignidad, y eso todavía yo no lo veo en mí. Entonces sigue obrando. ¿Amén o no amén? Sigue obrando, Señor, sigue obrando. Porque si no, Señor, pero si por el Espíritu. Por eso les dije, Dios nos ha dado una poderosa herramienta, hermanos, es el Espíritu Santo. Si por el Espíritu, o sea, con nuestras fuerzas no podemos. Yo me declaro perdida, si es con mis fuerzas, ya perdí. Porque no, soy un ser humano débil. Débil, hermanos. Pero por el Espíritu que está morando en mí, con gemidos indecibles, que dice: Abba, Padre, obra en mí. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén, hermanos. No va a ser fácil. Nadie les ha dicho que la santificación es algo fácil, pero si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. ¿No lo puede dejar todo al Señor? Ya dijimos eso la semana pasada. No es que no, déjalo todo al Señor. No, yo tengo que tomar conciencia. Yo tengo que tomar conciencia de que el Espíritu de Dios que está morando en mí me va a dar las fuerzas. No tengo ganas, pero voy a orar y le voy a decir: Señor, dame las fuerzas, dame las ganas. Señor, como sea, jálame. Que me vaya al servicio, que ore, que lea tu Biblia. Señor, que tenga un pasaje que leer. Oh, mis amados, si nosotros no colaboramos y nosotros no entendemos que Dios demanda de nosotros esfuerzo, porque dice: presenta tu cuerpo, como antes lo presentabas para el mundo, ahora preséntalo a Dios, ponle a disposición para Dios. Si no, hermanos, vamos a tener una vida mediocre. No vamos a tener esa disposición para que Dios siga obrando, siga operando en nosotros. Yo tengo que poner mi voluntad para hacer las obras de Dios. Si no puedo hacerlas, tengo que venir a Dios y decirle: Señor, no tengo ganas, no quiero hacerlo. Por favor, obra en mí. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para que vengamos, ¿no? Y dejemos la pereza, el descuido y nos volvamos a Dios y demos una mirada activa a la obra del Espíritu y le pidamos para que nuestra santificación vaya en aumento. Porque dice que así es, ¿no? En la vida del cristiano. Es como la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Filipenses 2:12 dice: de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Amén. Y Hebreos 12:14 dice: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que apartémonos, hermanos, consideremos esto. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, hermanos. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Y yo no voy a repetir, porque si quieres saber toda fornicación, escucha el mensaje del domingo que dio nuestro pastor Carlos Jr. No solamente la fornicación física, sino también la fornicación espiritual, todos esos ídolos que levantamos en nuestro corazón. Y esa es la peor fornicación que a veces hay, porque no es visible, pero está ahí, levantado, ¿no? Ya tal vez no sea el becerro de Egipto ni nada, pero ¿qué otros ídolos están en tu corazón? Toda fornicación.
Quitemos todo, dice, porque el anhelo de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, porque santificación significa santo, apartado, consagrado para Dios. Así es que nuestra santificación, hermanos, es activa en muchos aspectos, porque ahí en Primera de Juan, y doy gracias a Dios porque hemos estado estudiando Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Primera de Juan 3:3. Se purifica a sí mismo. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. No lo hace Dios. Uno va quitando, uno se va despojando, uno va entregando. Señor, te doy esto también. Señor, te doy esto también. Señor, esto también. Por favor, Padre. Se va purificando a sí mismo, así como Él es puro. Así que si tenemos la esperanza, ¿verdad, hermanos?, de ser semejantes a Él cuando Él regrese, tendremos que trabajar duro en cómo somos ahora. Tenemos que trabajar duro. No hay nada, no hay nadie comparable a Él, hermanos. Y cuando Él comienza a tomar nuestra vida, cuando Él comienza a obrar de una manera que tú sabes que solo es Dios, de verdad, te vas a asombrar. Él es suficiente en todo. A veces la fornicación espiritual es que tenemos algunos dioses levantados en nuestros corazones, ¿no? Dioses es después de. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Eso es lo que nos cuesta. Ponerlo a Él sobre todo. Ponerlo a Él sobre todo. Cuando tú lo pones a Él sobre todo, de verdad todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás, el esposo, la esposa, los hijos, todo lo demás es añadidura. El trabajo, la casa, los deseos de tu corazón, todo lo demás es añadidura. Si yo pudiera, hermanos, es el anhelo de mi corazón que conozcan a un Dios de poder, un Dios maravilloso de poder, a un Dios tan grande, hermanos, tan grande. Pablo le dice a los corintios ahí en 1 Corintios 6:18, para afianzar el hecho de que tú tienes que participar en el proceso de santificación. Hemos visto el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero tú tienes que participar, colaborar en este proceso de santificación. A ver, 1 Corintios 6:18 y 2 Corintios 6:14. Jaime, léeme 1 Corintios 6:18 y Gabriel, léeme 2 Corintios 6:14. Listo. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que es uno de los pecados, hermanos, sobre los cuales tenemos que huir más, porque, miren, antes eso era pecado, la inmoralidad sexual, tener relaciones sin casarse, olvídense, eso era un escándalo, pero ahora en nuestra cultura. Estaba escuchando un testimonio, ¿no?, de un pastor que estaba aprendiendo español porque él era americano, ¿ya? Y entonces su profesor era un español. Y los españoles pues son progres, ¿no? Progres. ¿Saben lo que es progres, no? O sea, liberalazos como liberalazos, ¿no? Y entonces entonces le dice, ya uno de esos días que él está saliendo, le dice, ya, profesor, mucho gusto, hasta luego. Ya. Y vio pasar una dama, ¿no? O sea, que estaba dentro de su casa. Señora, buenas tardes, y se va, pues, ¿no? El pastor que estaba aprendiendo español en la casa de este español. Y la siguiente clase le dice,
Yo no sabía que usted era casado, profesor. No, no soy casado. Ella es mi pareja. Y dice que el pastor le dice, ¿su pareja? ¿Usted está viviendo con ella sin casarse? Usted es un fornicario. Y dice que el español le dijo, ¿qué es eso? Para que vean cómo está el mundo. De repente en nuestro entorno de iglesia entendemos bien esa palabra porque desde niños escuchamos, ¿no? Y los fornicarios y los adultos. Pero esa palabra en nuestra cultura casi ya no existe, hermano. Para el hombre, ese tipo de pecados ya como que es parte de la cultura. Conversaba con una hermana en estos días y me decía que estaba teniendo algunos problemas legales porque su papá, que había muerto, ella era heredera única. Pero la señora que lo había cuidado, que según ella declaraba que había convivido con él, estaba reclamando los derechos para que reciba la pensión que recibía él por jubilado, ¿no? Y me dice que las leyes aquí en el Perú es así. Si tú has sido conviviente más de no sé cuántos años con una persona, tiene los mismos derechos de esposa. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Pero ¿qué nos manda la palabra? ¿Qué hemos leído? ¿Qué se ha leído? Por favor, Gabriel, lee. Imagínense, ya no solamente la fornicación, ya no solamente no forniques, sino que aparte de no fornicar, tú no puedes unirte en yugo desigual. Entonces, ¿se dan cuenta? La santidad de Dios, el celo de Dios, para que nos limpiemos, para que quitemos no solamente nuestro corazón o no lo practiquemos, sino que tengamos la cosmovisión de Dios, de la pureza y de la santidad que Dios espera en cada uno de nosotros. Miren lo que Dios espera. Así que cada uno de nosotros, hermanos, es parte de este proceso de santificación, mientras entendemos, mientras comprendemos, mientras nos metemos en la palabra, amén, y nos concentramos para obedecer a Dios. Va a involucrar gran esfuerzo. Segunda de Pedro 1:5. ¿Qué manda? Por favor, Yamil, léelo. Segunda de Pedro 1:5. Amén. Vosotros pues, ¿no? Poniendo todo vuestro esfuerzo, poniéndole ganas a esta tarea, tienen que ir añadiendo. Amén. Por eso el proceso de santificación es un proceso de madurez. Es un proceso de madurez, hermanos. Es un proceso que nos va a ir llevando a ser cada día más como Él, un paso a la vez, un paso a la vez. Y se va a ir cada vez más develando la imagen del Hijo en ti, la imagen de Dios en cada uno de nosotros. No hay atajos para la santificación. Nosotros somos muy buenos para buscar atajos, ¿no? Siempre queremos la ruta corta, no queremos la ruta larga, no queremos el camino angosto, queremos la puerta ancha, pero no hay atajos. Nos va a doler. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo a Dios, pero Dios nos ha dejado poderosas herramientas. Nos ha dejado armas poderosas para ir creciendo en la verdad y en la palabra del Señor. Dios nos ha dejado su palabra. El Salmo 1:2 dice que bienaventurado el varón, ¿no es cierto?, que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios que es un refrigerio en medio de tanta mentira y de tanta cosa contraria a Dios. Por eso es que no podemos separarnos de ella. No podemos dejar de meditar en ella. Pero tenemos algo tan poderoso como eso, que es la oración. Efesios 6:18. Efesios 6:18, hermanos. Efesios 6:18.
orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea, no hay momento, no hay circunstancia, no hay situación que te toque vivir que no puedas presentársela a Dios en un instante de oración. Nosotros, tú y yo, tenemos cielos abiertos, ventana de los cielos abiertos gracias a la obra de Jesucristo, para que, humillado bajo la poderosa mano de Dios, vengamos en reconocimiento. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda. Orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. No solamente por ti, sino por todos los santos. A fin, hermanos, como decía Pablo, de que al abrir su boca le sea dada palabra del Señor. Nosotros tenemos que mirar que Dios no nos ha dejado desarmados. Amén. Tenemos toda la armadura de Dios, toda la convicción, la certeza de la obra que Dios ha hecho. Por eso el domingo yo les enseñaba cuando Juan le decía a los hermanos de la iglesia, en la primera epístola de Juan, le decía, sabiendo esto, mírenlo ahí, el domingo lo enseñé. Primera de Juan, capítulo 5. Déjame que me tome unos minutitos porque a veces corto aquí y ya. Primera de Juan, capítulo 5, 18. Sabemos. ¿Saben qué significa ese sabemos? ¿Qué cosas sabían? ¿Qué cosas sabían estos hermanos? Toda la obra que Dios había hecho, toda la obra que Cristo había realizado. Por eso dice Juan en 1 Juan 2:6 que el que dice que es de Dios debe vivir como Él vivió, porque sabían la obra que Cristo había hecho. Que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado. Es alguien que constantemente busca la santidad en Dios. Busca la santidad en el Señor. Dice, no practica el pecado. Hermana, no estoy diciendo que nunca peca. Estoy diciendo que su nuevo estado como hijo de Dios tiene que ver con que Él está en el terreno de la santificación. Y que cuando peca, inmediatamente vuelve a 1 Juan 1. Si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hay un arrepentimiento inmediato, hay un dolor, uno se compunge de corazón, uno dice no lo debía hacer, ¿por qué todavía grito? Y se siente miserable, se siente horrible, se quiere dar golpes contra la pared, porque ya no se soporta, porque sabe que ese no es su estado, su estado es la de un hombre santo. Esa es su nueva naturaleza y la forma como se está comportando es como un hombre carnal o como una mujer carnal y esa no debe ser su comportamiento. Entonces dice, claro, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aleluya, guárdalos de todo mal. No te pido por todo, dijo Jesús en Juan 17. No te pido por todo, Señor, te pido por estos. Guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Para que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Sabes? Dios está interesado en tu salvación, más de lo que tú mismo estás interesado. Pero Dios te dice en esta noche que tienes que saber esto, que no puedes vivir una vida de tibieza ni una vida de descuido. Dios sabe que somos débiles, sí lo sabe. Dios sabe que la carne nos hace caer, sí lo sabe. Pero sabe que estamos siempre de rodillas, arrepintiéndonos con el rostro avergonzado, pidiéndole al Señor que cada día nos santifique más, nos haga amarlos más, nos haga buscarlos más. Sabemos que el mundo, dice, está bajo el maligno, pero que nosotros somos de Dios. ¿Cuántos saben eso? No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Amén. No somos perfectos, hermanos, estamos siendo perfeccionados. Dios ha iniciado una obra maravillosa en tu vida y en la mía. No hay atajos para esto, no lo hay. Dice Efesios 5:18 que tenemos que orar en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Amén. Tenemos que dar testimonio, tenemos que tener compañerismo cristiano.
Hebreos 10:24, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, el congregarte, hermano, no es una opción. No, hermana, yo después lo veo en YouTube. ¿Sí? Velo si estás enferma. ¿Ves? Si alguna enfermedad te ha detenido en casa. Pero si puedes estar acá y solo es por comodidad, créeme que estás pecando. Y eso lo digo para los que nos escuchan en casa. Si puedes estar aquí y lo estás haciendo solo por tu comodidad, arrepiéntete. En esta noche tienes oportunidad delante del Señor. No vaya a ser que Él venga en esta noche y te quedes. Porque este es un proceso, hermanos. Un proceso que Dios ha iniciado y no va a parar. Y los que somos sus hijos no queremos que pare, queremos que Él siga obrando, que Él siga obrando, que Él siga obrando, hermanos. Hasta que podamos ver la vida del Hijo en nosotros. Tenemos que tener una disciplina y un dominio propio para poder venir a ser los hijos que Dios quiere que seamos y mantener ese compañerismo cristiano, eso en la fe. Cuando el pastor lo llama, cuando lo llama una hermana de la iglesia o le llaman las hermanas de Aspen, la hermana Patricia, la hermana Susana, y le preguntan, ay, ya la hermana, un día que uno falta y la hermana ya lo está llamando, dale gracias a Dios que te llama. Porque eres hija de Dios. Y Dios quiere hacerte saber que no ha pasado desapercibida tu falta a la iglesia. Oremos, hermanos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Porque no me has dejado morir en mis pecados y en mis rebeliones, Señor, sino que me has revelado la vida de tu Hijo, me has revelado tu amor, tu gran paciencia y misericordia conmigo, Señor. Gracias, Señor, por hablarme, por hablar a mis hermanos y a mis hermanas. Gracias, Señor, porque nos hablas, porque somos tus hijos, Padre. Yo te alabo y te glorifico y te honro y te pido perdón, Señor. Te pido perdón por todas las faltas que pueda haber cometido y por las que podamos haber cometido como comunidad. Ayúdanos a buscarte, Señor, cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.